Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contentos de estar donde estamos, en este lugar. En este lugar que es el convento de los hermanos carmelitas descalzos, un lugar realmente de oración, en donde, bueno, queremos compartir con ustedes, como lo hacemos cada semana, los momentos más importantes y las actividades del Papa Francisco que ha tenido durante la semana que pasó. Sin duda, Ceci, un programa no nos alcanza para poder saborear la gran cantidad de mensajes y reflexiones que nos acerca el Papa, pero en media hora vamos a tratar de hacerlo. Es así, el desafío lo asumimos y para contarles un poco el contenido, estamos celebrando hoy domingo, de hecho celebramos la semana pasada 4 años del pontificado de Francisco, una fecha para recordar un nuevo tiempo de la Iglesia y un nuevo tiempo también para creyentes y no creyentes. A todos el mensaje de Francisco nos abraza y por eso mismo damos gracias de tenerlo como pastor de la Iglesia. En la edición de hoy vamos a estar también compartiendo parte de las expresiones que el Papa ha tenido en una extensa entrevista a un medio de comunicación alemán. Y además también no podemos obviar que estamos transitando el tiempo de Cuaresma. Francisco no es ajeno a esto y desde su simpleza y desde su sencillez nos va indicando todo un camino de conversión. El Ángelus, la audiencia general y mucho más aquí en Francisco a Diario. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. A finales de febrero de este año, el Papa Francisco concedió una extensa entrevista al diario alemán Die Zeit a su director Giovanni Di Lorenzo, que fue publicada luego impreso en papel allí el 9 de marzo y es la primera entrevista que él brinda a un medio de comunicación alemán. ¿Qué temas trató, Ceci? La verdad que en esta entrevista amplia lo primero que Francisco hizo hincapié en sus próximos viajes, luego mencionó los carteles que aparecieron hace semanas en Roma en su contra, también tocó la temática de la Orden de Malta y sobre todo un punto que es crucial para la vida de la Iglesia, que es la crisis vocacional. Digo, una entrevista que se complementa en todos estos puntos que no son menores para la vida de la Iglesia. Nosotros ahora en estas placas compartimos algunas de sus expresiones. No me considero un hombre excepcional, afirma el Papa Bergoglio al responder a la pregunta acerca de si se siente apabullado ante las expectativas que tantas personas han puesto en él. Soy un pecador, un hombre que hace lo que puede, común. Siento que no me hacen justicia con las expectativas, exageran. No se olvide, precisa, que la idealización de una persona es una forma sutil de agresión y cuando me idealizan me siento agredido. Con respecto a las crisis de vocaciones, el pontífice observa que es un problema grande y grave. Donde no hay sacerdotes, falta la Eucaristía, y una iglesia sin la Eucaristía no tiene la fuerza. La iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la iglesia. Si faltan las vocaciones sacerdotales, es porque falta la oración. También está el problema de la baja natalidad. Además, es importante el trabajo con los jóvenes, pero no hay que caer en el proselitismo. En efecto, también es importante hacer una selección, porque si no hay una vocación verdadera, después el pueblo sufrirá. De todos modos, el celibato opcional no es la solución. Mientras la cuestión de los viri probati es una posibilidad, pero después hay que precisar los deberes que pueden asumir para las comunidades aisladas. Ante la pregunta sobre sus momentos de dificultad, Francisco reafirma que ha tenido momentos oscuros y también momentos vacíos que no comprendía. Incluso situaciones feas por su culpa, de pecado, que han hecho que se enojara con Dios. Yo me enojo y ahora, afirma riendo, me he acostumbrado, pero el Señor quiere más a los pecadores. Y después, la crisis es para crecer en la fe. No se puede crecer sin crisis. La crisis es parte de la vida y una fe que no entra en crisis para crecer generalmente permanece infantil. También Pedro tuvo una fe a crisis, renegó a Jesús y lo hicieron papa. El periodista le pregunta cómo se vuelve a la fe. La fe, responde el Santo Padre, es un don.
te la dan. La pido y Él responde, antes o después. Pero a veces debes esperar en una crisis. Y en cuanto al miedo, los miedos cierran las puertas. En cambio, la libertad abre las puertas. ¿El hombre es bueno o malo por su naturaleza? El hombre es imagen de Dios, responde Francisco. Es bueno, pero ha sido tentado y se ha herido, y es una bondad herida, por tanto, es débil. La maldad es otra cosa más fea. Por ejemplo, Adán no fue malo, fue débil, fue tentado por el diablo. En cambio, la primera maldad es la del hijo, la de Caín, que mata no por debilidad, sino por celos, por envidia, por deseo de poder. Es la maldad de las guerras, es la maldad que hoy encontramos en la gente que mata al otro, la maldad de quien fabrica armas. Ante la pregunta sobre los populismos de hoy, el pontífice responde que se siente preocupado, al menos por los que se ven en Europa, y subraya que detrás del populismo siempre hay un mesianismo, siempre, y también una justificación, la de preservar la identidad de un pueblo. En cambio, los grandes políticos de la posguerra en el viejo continente se han imaginado la unidad europea, una cosa no populista, sino una hermandad de toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales. Y estos son los grandes líderes. Los líderes que son capaces de llevar adelante el bien del país sin ser ellos el centro. Sin ser un mesías, el populismo es malo y al final termina mal, como nos lo demuestra el siglo pasado. El Santo Padre vuelve a hablar de la Tercera Guerra Mundial a pedazos. Basta pensar en África, en Ucrania, en Asia, en el drama de Irak, en la pobre gente que ha sido expulsada. Es una guerra que se hace con las armas modernas y hay toda una estructura de fabricantes de armas que ayudan en esto. Compartimos a continuación lo referido a la misa matutina este martes pasado, 14 de marzo. En lo que fue la homilía de esta misa, el Papa compartía nuevamente cuáles son los pasos de este camino de conversión que estamos transitando en este tiempo de Cuaresma. Tomando como referencia la lectura de Isaías, el Papa nos propone alejarnos del mal para hacer el bien. Este camino que no es fácil, un camino que no es mágico, pero que vale la pena. Encontramos la esperanza, encontramos el paso cuando intentamos poner el foco en hacer el bien. Por eso el Papa Francisco justamente rescata que hay que tratar de alejarse de las cosas malas, de aquellas cosas que empobrecen el corazón del hombre y más bien dedicarse, por decirlo así, a hacer el bien. Alejarse del mal, aprender a hacer el bien y dejarse llevar delante por el Señor es el camino de conversión cuaresmal que indicó el Santo Padre en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de Santa Marta. Una conversión, advirtió el Papa, que se manifiesta no con palabras, sino en cosas concretas. Non è facile fare il bene, dobbiamo impararlo sempre. E lui ci insegna, imparate, come bambini. Nella strada della vita cristiana si impara tutti i giorni, si deve imparare tutti i giorni a fare qualcosa, a essere meglio del giorno di prima, imparare, allontanarsi dal male e imparare a fare il bene. Questa è la regola della conversione, perché convertirsi non è andare da una fata che con la bacchetta magica ci converta, no, è un cammino di allontanarsi e di imparare. En el Ángelus del pasado domingo, el Papa Francisco nos compartía su reflexión en torno a la lectura de la Transfiguración.
se posicionaba sobre este evento, sobre esta transfiguración, y nos invitaba a entender este nuevo rostro de Mesías, como lo tuvieron que entender en ese momento sus discípulos. Lo vemos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta il racconto della trasfigurazione di Gesù. Presi in disparte 3 degli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, egli salì con loro su un monte alto e là avvenne questo singolare fenomeno. Il volto di Gesù brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. In tal modo il Signore fece risplendere nella sua stessa persona quella gloria divina che si poteva cogliere con la fede nella sua predicazione e nei suoi gesti miracolosi. E alla trasfigurazione si accompagna sul monte l'apparizione di Mosè e di Elia che conversavano con lui. La luminosità che caratterizza questo evento straordinario ne simboleggia lo scopo: illuminare le menti e i cuori dei discepoli affinché possano comprendere chiaramente chi sia il loro maestro. È uno sprazzo di luce che si apre improvviso sul mistero di Gesù e illumina tutta la sua persona e tutta la sua vicenda. Ormai decisamente avviato verso Gerusalemme, dove dovrà subire la condanna a morte per crocifissione, Gesù vuole preparare i suoi a questo scandalo, lo scandalo della croce, a questo scandalo troppo forte per la loro fede e al tempo stesso preannunciare la sua risurrezione, manifestandosi come il Messia, il Figlio di Dio. E Gesù li prepara per quel momento triste e di tanto dolore. In effetti, Gesù si stava dimostrando un Messia diverso rispetto alle attese, a quello che loro immaginavano sul Messia, come fosse il Messia. Un Messia diverso alle attese, non un re potente e glorioso, ma un servo umile e disarmato, non un signore di grande ricchezza, segno di benedizione, ma un uomo povero che non ha dove posare il capo, non un patriarca con numerosa discendenza, ma un celibe senza casa e senza nido. È davvero una rivelazione di Dio capovolta. E il segno più sconcertante di questo scandaloso capovolgimento è la croce. Ma proprio attraverso la croce Gesù giungerà alla gloriosa risurrezione, che sarà definitiva, no? Come questa trasfigurazione que è durata un momento, un instante. Y llegó el momento, Ceci, de hacer una pequeñísima pausa aquí desde el convento de los hermanos carmelitas descalzos en la ciudad de Córdoba, pero no sin antes contarles a todos, recordarles que Francisco a Diario, como parte de este producto de evangelización que tiene Radio María,
también se sostiene con el aporte libre y voluntario de cada uno de ustedes, queridos televidentes, y lo pueden hacer de esta forma. Hay dos vías de comunicación posibles para que te puedas sumar. La primera tiene que ver con la atención telefónica, 0810 7 veces el número 7. Lo vuelvo a repetir para que lo puedas agendar y te puedas sumar. 0810 7 veces el número 7. Y otra posibilidad tiene que ver con las redes. Puedes entrar a la página de Radio María, www.radiomaria.org.ar. Vas a entrar y en el margen superior de la página vas a ver un botón que dice donar. Haces un clic allí y lo demás es consecuencia, y desde ya que vamos agradeciendo tu aporte para lo que es la obra de María. Luego de la pausa, continuamos con más Francisco a Diario. Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Seguimos compartiendo parte de lo que ha sido el Ángelus y nos vamos a posicionar ahora en la cruz. ¿Cuántas veces cotidianamente en nuestra vida nos detenemos a observar y a contemplar la cruz? Y si lo hacemos, ¿qué sentimos? ¿Cuál es nuestra experiencia personal de contemplar la cruz? Bueno, desde esa experiencia parte Francisco. Él nos invita a contemplar la cruz, a detenernos frente a ella, a nuestra vida, la de todos los días. Poder tener esta cruz en mano y experimentar qué es lo que sintió el Señor, pero la cruz como un camino de resurrección. Él nos invita en esta Cuaresma a verla desde ese lugar. Más allá del dolor, hay una resurrección que se nos promete, y desde esa esperanza Él nos anima en esta reflexión. Gesù, trasfigurato sul monte Tabor, ha voluto mostrare ai suoi discepoli la sua gloria, non per evitare a loro di passare attraverso la croce, ma per indicare dove porta la croce. Chi muore con Cristo risorgerà. E la croce è la porta della risurrezione. Chi lotta insieme a Lui, con Lui trionferà. Questo è il messaggio di speranza che la croce di Gesù contiene, esortando alla fortezza nella nostra esistenza. La croce cristiana non è una superlettile della casa o un ornamento da indossare, ma la croce cristiana è un richiamo all'amore con cui Gesù si è sacrificato per salvare l'umanità dal male e dal peccato. In questo tempo di Quaresima contempliamo con devozione l'immagine del crocifisso. Gesù in croce. Esso è il simbolo della fede cristiana, è l'emblema di Gesù morto e risorto per noi. Facciamo in modo che la croce segni le tappe del nostro itinerario quaresimale per comprendere sempre di più la gravità del peccato e il valore del sacrificio col quale il Redentore ci ha salvati, a tutti noi. La Vergine Santa ha saputo contemplare la gloria di Gesù nascosta nella sua umanità. Ci aiuti lei a stare con Lui nella preghiera silenziosa, a lasciarci illuminare dalla sua presenza per portare nel cuore, attraverso le notti più buie, un riflesso della sua gloria. ¿Cuál es el secreto, Ceci, para vos, y a ustedes también les pregunto, para mantenernos alegres en la esperanza? Ojalá lo supiera, la verdad que es todo un desafío diario. De eso se trata. Bueno, el Papa Francisco nos ayuda y nos tiró algunas claves en la audiencia general del miércoles pasado, cuando nos revela cuál es este secreto tan particular. Más cuando uno va constatando, Ceci, que día a día uno se equivoca, tiene defectos, tiene errores, peca. Bueno, el Papa Francisco nos lo explica. Y no solamente nos lo explica, Cristian, también para agregar,
sino que el Papa nos reafirma, como lo ha hecho tantas veces, algo que lo sabemos pero que no siempre lo comprendemos en su totalidad. El amor de Dios no nos abandona, eso es una premisa, es una certeza. Y a la vez deja en claro que esta premisa es una certeza, pero que no es mérito nuestro, sino es gracia de Dios a pedir. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy, San Pablo nos recuerda que el secreto para mantenernos alegres en la esperanza es reavivar en nuestros corazones el amor de Dios. Todos somos pecadores, pero el Señor, que es rico en misericordia, abre ante nosotros una vía de libertad y salvación que es la posibilidad de vivir el mandamiento del amor, dejándonos guiar por el corazón de Jesús resucitado. Vivir y actuar el mandamiento del amor es un don de la gracia de Dios. Por eso cuando amamos hay que evitar caer en la hipocresía de buscar nuestros propios intereses y también en la idea falsa de pensar que si amamos es solo mérito nuestro. La auténtica caridad nace del encuentro personal con el rostro misericordioso de Jesús y nos lleva al encuentro sincero con los hermanos. Solo de esta forma podremos mantenernos alegres en la esperanza, pues sabemos que a pesar de nuestras debilidades y fallos, y hasta en los momentos más difíciles, el amor de Dios nunca nos abandona y nos impulsa a compartir con nuestros hermanos todo lo que cada día recibimos de Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Cuaresma, los invito a que alegres en la esperanza, reaviven en sus corazones el amor que han recibido de Dios y lo compartan con todos los hombres con obras de caridad sincera. Que Dios los bendiga. El 13 de marzo pasado se cumplieron 4 años desde que el cardenal Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el sucesor de Pedro. El padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina, nos acerca una reflexión acerca de esto. Un pontificado que despertó gran entusiasmo en todo el mundo, partiendo desde sus homilías cotidianas en la residencia Santa Marta, en donde ha desempolvado algunas verdades olvidadas, muchas veces simples, como ver a Jesús en el prójimo, especialmente en el más necesitado, no hablar mal de los otros, retribuir debidamente a los empleados del hogar, o cuando marido y mujer pelean, hacer la paz antes de concluir el día. Un Papa que nos invita constantemente a hacer la revolución del amor, a ser misericordiosos con nuestros hermanos. En este tiempo de pontificado, el Papa Francisco nos entregó en 2016 la encíclica Lumen Fidei, seguida el mismo año por la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y como conclusión, en el 2016, de los 2 sínodos sobre la familia, con la exhortación Amoris Laetitia. Ha sido muy especial y significativo para Radio María Argentina y la familia mundial que el Papa Francisco haya abierto el Año de la Misericordia en Bangui, la capital de República Centroafricana, un lugar que viene siendo acompañado y apadrinado por los radiomarianos argentinos desde el año 2010. Con este gesto que tuvo el Papa, Bangui se convirtió en la capital espiritual de la oración por la misericordia del Padre,
una tierra sufriente que pasó por la cruz de la guerra y encontró la paz pocas semanas antes de la llegada de Francisco al lugar. Amigos de Francisco a Diario, un gusto encontrarnos además con ustedes para compartir la celebración de estos 4 años del Papa Francisco en el escenario de la Iglesia y del mundo como un líder indiscutido que por la gracia del Espíritu Santo, sorprendido él y sorprendiéndonos a nosotros, lo ha puesto en un lugar realmente de luz. Particularmente para aquellos que más lo necesitan, los que se encuentran, como dice él, en las periferias de la existencia y que esperan, como lo esperaban en su tiempo los amigos de Jesús, los más pobres y necesitados, este mensaje de esperanza y de buena noticia que trae su ministerio, su magisterio. Un magisterio claramente enclavado en el Evangelio y en el estilo jesuítico, quiere decir en discernimiento de espíritu para en el Espíritu, dejarse llevar por los códigos que el Espíritu trae, que siempre son novedosos, que siempre son sorprendentes. Si uno tuviera que hacer una síntesis apretadísima de lo que han sido estos 4 años, debería decir lo que dice por allí la palabra: un día son como 1000 años y un año como 1000 días. Es verdad. Esto es verdad en la vida de Francisco. Uno sigue una semana de Francisco, como lo hacemos cada vez que nos encontramos con ustedes, y se da cuenta de la cantidad de vida que esconde el mensaje que nos ofrece cuando en actividad y en misión el Papa recorre tantos escenarios diversos del mundo. Encuentro con la clase dirigente del mundo, con todos los líderes religiosos o políticos que reciben su mensaje, el encuentro suyo con la gente, con los más pobres y sencillos y con todos aquellos que se acercan a Santa Marta para recibir de él una palabra de consuelo, una indicación o sencillamente para un compartir fraterno, como de hecho alguna vez nos ha tocado como grata oportunidad. ¿Qué nos queda a nosotros? Esperar que se llegue por aquí y que podamos celebrar su magisterio pontificio. Quiero decir con esto que podamos con Francisco encontrar los puentes que nos separan. Hay una realidad que golpea muy duramente a nuestra patria, que es la llamada grieta, que no es ideológica, que básicamente es social, y que necesitamos superar las brechas que separan a unos de otros. Ser pontífice quiere decir el que tira puentes y el que es puente. Francisco posiblemente esté en medio nuestro el año que viene, según una información extraoficial que ha publicado o ha dado a conocer quien es ministra de Desarrollo Social en la Argentina. Eso sería posible en marzo y abril del año que viene. Nos queda desde Francisco a Diario orar para que sea así y prepararnos de esa oración para que podamos ser una de esas orillas a donde llega este puente que trae mensajes de paz y mensajes de alegría, mensajes de esperanza en una sociedad argentina que lo necesita y mucho. Sigamos disfrutando, mientras tanto, de Francisco a Diario y desde este lugar que compartimos cada semana, soñemos con que ese puente será posible en medio nuestro en poco tiempo. Llegamos entonces al cierre de este programa y nos vamos a posicionar sobre distintos puntos que nos parece importante destacar, resaltar. El primero es una frase que dijo Francisco en torno a una de las entrevistas que presentamos durante el programa, y él hacía referencia tal cual: soy un hombre común. Y esto no le quita el mérito de pastor y la gracia que tiene en la conducción de la iglesia, pero sí lo hace cercano. Nos hace entrar en una empatía directa con lo que él nos va diciendo, con lo que él nos va proponiendo, el camino de conversión que él nos va proponiendo a través de su paso. Esta cercanía tan necesaria para que lo traigamos a Francisco a nuestra vida de todos los días, que podamos hacerlo parte de lo que hacemos en familia, de los proyectos, de nuestro trabajo, y por qué no en este tiempo de Cuaresma también que lo hagamos parte de este camino de cruz que transitamos todos. Si lo dice el Papa que él es un hombre común, bueno, para cada uno de nosotros también nos cabe, pero de lleno, descubrir esta sencillez con la cual él se expresa sobre sí mismo, y cada uno de nosotros también está en este proceso, en este camino, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, y una vez más la esperanza radica en este Dios que nos ama, Dios que te ama a vos, y no importa la situación en la que te encuentres, no importa los errores, Dios nos ama, y esta es la alegría que sostiene nuestra esperanza, que quiere que el Señor quiere que en este tiempo de Cuaresma
podamos trabajarla para poder recibir los frutos de la gracia de la Pascua. Hablando de recibir los frutos, de la alegría y de la esperanza, también ustedes, acompañándonos cada semana, son parte de estos frutos que nos viene de la mano también de este camino de misión que hacemos con Francisco. Así que aprovechamos este espacio de cierre para agradecerles a todos los que nos van acompañando, primero desde el ámbito de casa, allí escuchando, atendiendo todo lo que Francisco va proponiendo, va caminando. Así que a todas las familias, gracias por acompañarnos. Y también a ustedes que se encuentran en los distintos hogares de ancianos, allí también en los hospitales, en las clínicas, con el televisor prendido, acompañando este espacio de Francisco a Diario. Agradecerles y decirles que lo que el Papa nos dice a todos, que se sostengan con fuerza en este tiempo que el Señor los va a acompañar. Renovamos la apuesta la semana próxima y los esperamos aquí en Francisco a Diario.